de investigación del grupo Aleteia, en donde se hizo en Cielo Latinoamérica, en donde actualmente tiene más de 1.700, 1.800 publicaciones, y en esta les presentamos cuáles son las fases del COVID-19, en donde estas fases principalmente está una fase de aislamiento, una fase de hospitalización, una fase en terapia intensiva y una fase de recuperación al alta hospitalaria. Ahora, quiero enfatizar algo. Nosotros hicimos estas fases, pero esas fases realmente no es que vaya una seguida de otra. El paciente no va a entrar a una fase de aislamiento y va a terminar en terapia intensiva, no. Sino que son diferentes etapas donde el paciente puede que llegue a terapia intensiva e enseguida que llegue a urgencia, o según la sintomatología que tiene, le sale una PCR positiva o hisopado nasofaringeo positivo, pero no manifiesta sintomatología. ¿Qué quiere decir eso? Que es un paciente que no necesariamente tiene que quedarse en el hospital. Puede ser aislado en su casa y sin ningún problema esperar que se resuelva este COVID-19 o en su efecto el paciente se complique y lastimosamente se llega al hospital. Pero ahora, esto es muy importante de saber porque es una de las injerencias, según este paper publicado en la Sociedad Europea de Cardiología, en donde nos dice cómo este SARS-CoV-2 ingresa a nuestro organismo a través de la enzima convertidora de angiotensina. Esta imagen la pongo y por eso les sugiero el video de la conferencia anterior porque sí lo explico detalladamente. Hoy solamente quiero decirle que alrededor de este virus tenemos la proteína Spike que se pega a la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en el endotelio pulmonar y por mecanismos fisiológicos este SARS-CoV-2 lo convierte en fisiopatológico. Y lo que me genera es más proinflamación, más oxidación, más inflamación, vasoconstricción y daño vascular que me conlleva a la lesión pulmonar. Ahora bien, en esta publicación preprint publicada en el British Medical Journal y también con la Universidad de Yale, es súper importante porque fueron las primeras autopsias, necropsias que se hicieron en Italia. ¿Por qué es importante? Porque resulta que acuérdense que antes nos decían, necesitamos ventiladores, y era el pan de cada día. Pero resulta que después que se hizo este estudio publicado y empezaron a hacer necropsias en Italia, se dieron cuenta que el problema no era realmente pulmonar solamente, sino que se dieron cuenta de muchísimas afectaciones y la principal, escúchame bien, y la principal ahorita son los trombos que se están generando en el capilar. Y usted puede tener miles de ventilador mecánico, pero el ventilador mecánico no le va a mejorar al 100% ese coágulo que está ocurriendo, ese capilar. Entonces, esto ocurrió con estas publicaciones y ¿qué fue? El tratamiento cambia. Entonces ahí es donde empiezan los anticoagulantes que está teniendo una gran evidencia científica ahorita y que los pacientes están mejorando. En esta publicación que les menciono, desde el punto de vista inmunohistoquímica con anticuerpos anti-CD61, como lo alcanzan a ver en la imagen rosada, identificó un mayor número de megacariocitos en los capilares pulmonares. Recordando que los megacariocitos son células mieloides que originan las plaquetas. ¿Y qué me hacen realmente las plaquetas? Pues generar los trombos. Y así, cuando el capilar está tan debilitado por tanto problema pulmonar, evita la extravasación. Pero desde el punto de vista histopatológico, nos están diciendo que hay mucha producción de plaquetas y por lo tanto se están produciendo muchos trombos. Ahora, fíjense también en la imagen de su imagen derecha, que les aparece en blanco y negro. Fíjense que no está tan dibujadito ese alveolo redondo. Es porque en esta imagen que les presento es una imagen de síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una de las más importantes, pero fíjense que no hace parte de la publicación, sino que la quiero ilustrar acá porque a veces es más complicado desde el punto de vista histopatológico y más para fisioterapeutas. Pero les pongo esta imagen por una sencilla razón. Nos resumen cuál es el problema desde el punto de vista pulmonar, principalmente enfatizado alveolar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Miren que en su imagen derecha, lo que en ocasiones la membrana hialina se encuentra más gruesa. Fíjense que hay mucho más líquido, edema pulmonar. El surfactante alveolar, que es el producido por los neumocitos tipo 2, se desactiva y por lo tanto me colapsa el alveolo. Aparte de eso, hay lo que ahorita todo el mundo está hablando, una tormenta de citoquinas. Y esa tormenta de citoquinas, liderada por la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 es lo que me está generando tanta afectación alveolar. Y aparte de eso hay una extravasación, es decir, del capilar se está pasando líquido al alveolo y el alveolo se está pasando líquido para el capilar y hasta inclusive fuera del espacio extracelular. Pero no solamente eso. Ahora, usted ya leyó esto que le estoy mostrando, pero en esta publicación que también
Está hecha en el British Medical Journal y la Universidad de Yale, pero esta publicación es de nuestro grupo de investigación, en donde nosotros lo que hicimos fue, ¿cuáles son esas estrategias ventilatorias que se hacen con el SARS-CoV-2 durante la terapia intensiva? Lo pueden descargar ahí, también tienen muchísimas descargas, gracias a Dios. Entonces, esto que llegamos a la conclusión con este artículo. Uno, que la interleuquina 6 se puede mostrar como un posible marcador y aparte de eso es de mayor pronóstico, pero malo. Es decir, que pacientes que tienen interleuquina 6 nos quieren indicar, por lo que le acabo de explicar, que la tormenta de citoquinas está muy elevada y que el paciente se está manifestando como un síndrome de distrés respiratorio. También que llegamos a identificar que los pacientes obesos están teniendo mayores complicaciones. No solo eso, también que el prono, la posición prono es una de las estrategias fundamentales que sirven en este tipo de pacientes. También llegamos a concluir que los bloqueos neuromusculares, los vasodilatadores pulmonares, el ECMO, que es la circulación extracorpórea, la ventilación mecánica según las condiciones clínicas y las necesidades del paciente son unas estrategias que le sirven bastante. Y otra cosa que concluimos en nuestro artículo fue, y que casi no se está hablando, es que la metilprednisolona está haciendo que los pacientes se les reduzca la mortalidad. Y esto es súper importante. Y usted como fisioterapeuta tiene que tener estas estrategias porque son las que le van a servir para poder actuar en este tipo de pacientes. Desde el punto de vista de ventilación mecánica, fíjense que nosotros concluimos que la ventilación mecánica, basada en las condiciones clínicas y necesidades del paciente, ¿por qué? Porque el SARS-CoV-2 se puede asociar a una neumonía típica con fenotipos H y L. Esta charla no lo voy a explicar porque usted lo puede encontrar en la otra. Y es un tema bastante extenso y un poquito de prestarle atención. Pero no solamente como una neumonía típica, sino como un síndrome de distrés respiratorio agudo que se puede manifestar. Eso lo puede encontrar, lo de los fenotipos, en este artículo y en la conferencia que ya dimos. Ahora, ¿qué les quiero mostrar? Este famoso PAFI. La PAFI es súper importante para que usted lo sepa en sus pacientes. La PAFI es la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2. ¿Y qué es esta PAFI? Usted le toma los gases arteriales a su paciente y puede encontrar un ítem que se llama PaCO2. Súper importante que identifique que es PA, pero A minúscula, porque si la pone la P y la A mayúscula es presión alveolar, que es cosa diferente. Entonces tiene que ser presión arterial sobre el FiO2 que tenga su paciente. Si está al aire ambiente es 21%, pero si está con diferentes estrategias ventilatorias, pues el FiO2 que se proporciona es diferente. Entonces, si su paciente usted en la tirilla de gases arteriales encuentra un ejemplo, 80 milímetros de mercurio, de presión arterial de oxígeno, mire cuánto tiene de FiO2. No, aquel paciente tiene unas puntas nasales o tiene un sistema Venturi al 50%. ¿Qué hace usted? 80, que fue el valor que le dio, dividido entre 0.50, no 50, porque acuérdense que es fracción inspirada, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que ir adelante un 0 punto para que sea mucho mayor. A los colegas que son especialistas en ventilación mecánica y demás, estas explicaciones le dirán, pues este tipo está explicando cosas muy obvias, sí, pero también tengo entendido que hay muchos estudiantes y que realmente no conocen estos conceptos, por eso soy un poco específico. Ahora, muchos me dirán, no, pues no tenemos la PAFI, no tenemos gases arteriales y en una terapia hacerla así, no podemos estar sacando gases arteriales y examinarlos. Entonces aparece esta publicación que también es muy importante y es reforzada por la publicación de la revista Chess, en donde nos dice, si usted no tiene PAFI, utilice algo que se llama SAFI. Y la SAFI vendría siendo ¿qué? La saturación arterial de oxígeno sobre el FiO2. Entonces, es mucho más fácil porque como usted es un oxímetro de pulso, usted puede identificar la oximetría que tiene ese paciente, la saturación, y lo divide por el FiO2. Es decir, que en vez de tener la sangre arterial, pues lo que va a hacer es la saturación. Y en donde nos dice en la PAFI que menor a 100 es severo y en la SAFI es menor a 200. Ahora, en este artículo, también publicado, en donde son estrategias ventilatorias para el manejo de un paciente con síndrome de distrés respiratorio, son aplicables en un paciente con SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque nos dice los objetivos del fisioterapeuta cuáles son. 1, mejorar la oxigenación. 2, disminuir la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y 3, que es súper importante en terapia intensiva, ¿cuál va a ser? La movilización temprana de nuestros pacientes. ¿Cómo voy a lograr estas estrategias? Estas estrategias se logran con, 1, usted como fisioterapeuta trate en lo posible, en colaboración con enfermería y con el grupo interdisciplinario, al paciente varias veces en el día poner la cama a 30 grados, es decir, como estilo un semifowler. ¿Con qué finalidad? Eso nos ayuda a mejorar la mecánica ventilatoria, que cuando el paciente está completamente en supino. 2, cuidado bucal.
Eso es súper importante. El fisioterapeuta tiene que entender, grabarse que el sistema respiratorio no solamente pulmones. El sistema respiratorio empieza con nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos, alvéolos y las bifurcaciones más pequeñas que usted encuentre. Entonces, si usted no está haciendo una buena higiene de nariz y de boca, créame que su paciente va a pasar por procesos de complicaciones, mayor estancia hospitalaria y el riesgo de mortalidad va a aumentarse. Ahora bien, tercero, aspiraciones de secreciones. Súper importante que usted constantemente, bueno, perdón, no constantemente, en estos pacientes con SARS-CoV-2 es cuando sea necesario. Si nuestro paciente puede toser por sí solo, porque no está en una terapia intensiva, y puede toser y expulsar sus secreciones, perfecto, no pasa nada, porque lo tiene que estar torturando y con eso evita la areolización. Pero si su paciente está en terapia intensiva y requiere la aspiración de secreciones, recuerde, todas las guías clínicas nos dicen que tiene que ser una aspiración de secreciones por sistema cerrado, ¿claro? Y esto nos ayuda a disminuir las complicaciones y principalmente la neumonía asociada a la ventilación mecánica. 4. Alineación corporal. Es muy importante porque ese 4 va de la mano con el punto quinto. ¿Y el punto quinto cuál es? Posicionamiento. Alinear a su paciente, posicionarlo bien en cama, ¿para qué? Para evitar las úlceras, para evitar lesiones a nivel tegumentario y con qué finalidad, de que en ciertas posiciones usted puede ir ayudando a la mecánica ventilatoria. ¿Estamos? Sexto, súper importante, movilización temprana en UCI y aparte de eso, rehabilitación pulmonar. La movilización temprana en UCI, por lo general en UTI, los pacientes que están muy sedados, los pacientes están muy complicados y la terapia es pasiva. Pero cuando el paciente está casi ya para el destete, en donde está en una modalidad espontánea y el paciente le está comprendiendo, usted puede hacer una movilización temprana, pero también con ejercicios activos o activos asistidos. Y la rehabilitación pulmonar, usted puede hacer todo lo que usted sabe y tiene conocimiento como rehabilitador respiratorio, sin embargo, no utilizar estrategias ni técnicas manuales de respiración en fase aguda, porque eso lo expone usted a la aerolización. Pero sin embargo, si su paciente, un ejemplo, está en fase hospitalaria o está en una fase de aislamiento, en donde tiene una carga positiva, usted lo puede atender por telemedicina o también lo puede atender manejando una sana distancia. Usted le puede trabajar ejercicios de expansión pulmonar, reeducación de patrón diafragmático, inspiraciones sumadas, expiración lenta prolongada, expiración lenta mantenida y muchísimas técnicas respiratorias que no requieren que uno esté encima del paciente generando aerolización. Y séptimo, que varias veces al día no solamente lo deje en 35, en 30 grados la cama, sino que lo alcance hasta 45 y así progresivamente tratar de que nuestro paciente adopte una posición sedente, recordando sin generar una inestabilidad hemodinámica. Ahora, para la movilización temprana en UCI, le dejo este paper, le dejo este y le dejo este. En esto no voy a hablar casi. ¿Por qué? Porque el licenciado Tilo nos va a dar un enfoque a nivel osteomuscular. Solamente le quiero decir de que hay mucha evidencia que dice que es seguro y que tiene muchos beneficios para nuestros pacientes. Los 3 artículos más los 30 que encontramos con el licenciado Tilio son estudios de alta calidad metodológica como revisiones sistemáticas con metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados. Pero como consejo, para no meterme tanto en la charla del licenciado Tiro, yo les dejo la imagen de René. ¿Por qué? Acuérdense la cancioncita de cabeza, rodilla, muslo y cadera. Quítale ese cabeza y póngale tobillo. Y aparte de eso, haga 3 series de 10. ¿Por qué les digo esto? Genere movilizaciones sin olvidar ninguna de las articulaciones. Métale tobillo, rodilla, genere flexo-extensión y en cadera haga todos los movimientos que la articulación coxofemoral nos permite. Les digo 3 series de 10 porque usted después que haga muñeca, codo y hombro, ya usted ahí, con esas 3 series de 10 repeticiones, usted ya fácilmente se gastó 1 hora con su paciente. Y se lo digo por experiencia, porque ya lo tengo tan sincronizado en donde yo le hago las movilizaciones de movilización temprana a mi paciente, 3 series de 10, y cuando hago las movilizaciones de esas articulaciones ya lleve 1 hora, sin ni siquiera estar haciendo tantas técnicas pulmonares, que después usted le mete las técnicas pulmonares. Ahora, todo esto está a consideración de la estabilización clínica de su paciente. Y lo más importante, si se aprende esto de las articulaciones y tiene en su cabeza René y acordándose de cabeza, rodilla, por favor no ponga a llorar porque paciente complicado y usted llorando por la canción de René, ahí sí esto se acaba. ¿Estamos? Ahora, posición prono, que era una de las consideraciones que los fisioterapeutas tienen que tener para los pacientes con COVID-19, pero que se asocian bastante ¿a qué? A un síndrome de distrés respiratorio agudo y a una neumonía típica, pero de fenotipo H, que es súper importante. Lo ponen prono porque nos mejora ¿qué? Oxigenación, ventilación y la ventilación perfusión. Le dejo este paper que es un ensayo clínico multicéntrico, este otro que es otro ensayo clínico controlado y este otro multicéntrico también con pacientes en donde se han colocado en prono y la oxigenación y la ventilación mejora y aparte de eso disminuye
la estancia hospitalaria, las complicaciones y disminuye la mortalidad. Eso es súper importante. En este otro artículo publicado por la JAMA, póngale que hace una semana, si mal no recuerdo, ellos miraron cuáles eran todas las estrategias que podría utilizar usted para reclutar a este paciente, para ayudarle a este paciente. Y ellos encontraron, o compararon, perdón, compararon varias estrategias como el ECMO, la pronación, las estrategias ventilatorias de baby lungs, el óxido nítrico, la ventilación protectiva de pulmón y los bloqueos neuromusculares. Y llegaron a la conclusión en donde la oxigenación por membrana extracorpórea y el prono, junto con la ventilación protectora en ventilación mecánica, mejoran muchísimo a los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo e inclusive también en pacientes con COVID-19 asociado a un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Qué más le puede hacer usted en este paciente para mejorar todo lo que le dije a nivel pulmonar? Este es un protocolo que ya está aprobado por la FDA, es de nuestra autoría, en donde el autor principal soy yo y en donde humildemente les puedo decir que creé un protocolo en donde se utiliza el inspirómetro y sirve bastante. Se los explico de rapidez y cuando salga una publicación de esto será maravilloso para que lo lean. Uno, por lo general siempre utilizamos el inspirómetro en donde el paciente pone la boca en la manguerita esta que usted ve acá y toma por la boca, hace el para meter muchísimo aire. Y fíjense que en la mitad nos menciona los mililitros. Entonces, el paciente nos mueve eso según su capacidad y eso nos daría capacidad inspiratoria, ¿no es cierto? Ahora, eso lo manejas igualitico todo fisioterapeuta y no quiere decir que está mal, eso nos sirve muchísimo, pero el protocolo que yo planteé a la FDA y ya fue aprobado, inclusive ya está en proceso de investigación y de publicación. ¿Qué es lo que le sugiero? Uno, en donde el paciente va a hacer lo máximo. Entonces usted se dio cuenta que cuando el paciente le hizo y alcanzó 2000, usted dice, eso es lo máximo de mi paciente. Pero ¿qué es el protocolo lo ideal? Sáquele porcentaje de entrenamiento. Así como usted hace y va al gimnasio y hace una repetición máxima y alcanza 50 kilogramos y su entrenador o su fisioterapeuta le dice, vamos a empezar a trabajar fuerza muscular a ciertos porcentajes, es decir, al 50 y al 80%. Entonces, ese máximo peso de 50 ya se convirtió en 25 kilogramos, 35 kilogramos para hacer sus repeticiones. Ahora, extrapole esa imagen del gimnasio a este dispositivo, en donde el paciente máximo le alcanzó 2000, entonces usted trabájelo al 50%, a 1000. Pero entonces le va a pedir a su paciente, bajo la técnica de contraer, relajar, llegue a 1000 y manténgalo. Haga y contraiga su abdomen para mantener esa pelotita o esa superficie que llega hasta 1000. Y eso me está generando un reclutamiento de fibras musculares a nivel del diafragma. Se lo digo, el protocolo no es porque lo haya hecho yo, sino que nos está dando muchísimos buenos resultados con nuestros pacientes y nos ayuda muchísimo a fortalecer diafragma de una manera más especializada y no solamente decirle meta aire por la boca, sino con porcentajes de entrenamiento. Ahora, otra idea, que eso ya es aparte del protocolo, otra idea es tome aire profundo su paciente por boca, manténgalo y ahí sí bótelo. Eso no solamente nos ayuda para capacidad inspiratoria máxima, que nos ayuda también para reclutamiento alveolar por las comunicaciones que tienen los bronquiolos con los alvéolos y alvéolos con alvéolos. Que si se acuerda de sus clases de anatomía son los canales de Martin, los canales de Lambert y los poros de Coase. Entonces, al aumentar ese tiempo inspiratorio y hacer esa pausa, hago un reclutamiento. Ahora, desde el punto de vista vascular, escúcheme esto. Todo lo anterior ya usted lo sabía. ¿Qué es lo que le voy a decir con esto, mi estimado? Uno, aparece algo actualmente que se llama coagulopatía intravascular difusa. Y présteme atención a lo que le voy a decir. Esto es un boom, le va a estallar la cabeza. ¿Por qué? Coagulopatía intravascular pulmonar difusa es una patología pulmonar observada en pacientes con COVID-19 y que se muestra marcada con una trombosis microvascular y hemorragias relacionadas con ¿qué? A lo que le acabo de explicar. La imagen esta del síndrome de distrés respiratorio, en donde se relaciona con la inflamación alveolar e intersticial extensa que comparte unas características parecidísimas con la del síndrome de activación de macrófagos. Ahora, se acuerdan que en la conferencia pasada les mencioné que había un aumento de las concentraciones del dímero D y que había un aumento de las enzimas cardíacas, principalmente de las T. ¿Qué pasa? El dímero D se aumenta es porque nos refleja la trombosis del lecho vascular pulmonar con fibrinólisis. Y las enzimas cardíacas se elevan porque hay un estrés ventricular y una lesión miocárdica. Entonces, súmele el aumento del dímero D, súmele el aumento de las enzimas cardíacas, la normalización del fibrinógeno y la normalización de las plaquetas. Estas cuatro cosas, aumento
aumento y normal y normal. Esas 4 cositas que les acabo de poner ahí son las características tempranas y que lo hacen a usted sospechar, y al médico y a la enfermera y a todo el equipo interdisciplinario, que este paciente puede tener una coagulopatía intravascular pulmonar grave relacionada al COVID-19. ¿Estamos? Ahora, en esta imagen, que es de otra publicación, nos muestra algo claro. Fíjense que nos muestra 4 cosas, que son organomegalia, trombocitopenia, hemofagocitosis y 4, coagulación intravascular diseminada con afectación pulmonar. Estas 4 cositas me van a generar 4 otras cosas más. ¿Cuáles son? Activación de la médula ósea, activación del órgano linfoide, activación de las células de Kupffer, las que se encuentran a nivel hepático, y 4, la activación de las células mononucleares circulantes. Estas 4 primeras me generan estas 4. Y estas 4 de aquí, ¿qué es lo que me van a llevar? Me conllevan a una coagulopatía severa con bajos niveles de fibrinógeno, pero un aumento de la degradación del fibrinógeno. Para los que no tienen ni idea qué es fibrinógeno, el fibrinógeno es el que se descompone para generar fibrina. Y la fibrina, esta se constituye porque es la formación de coágulos sanguíneos cuando hay extravasación de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hace más propenso a los coágulos y a las hemorragias vasculares, intravasculares principalmente. Pero ahora mire ese hígado cómo se ve. Ese hígado se ve grande. Y esa disfunción hepática exacerba la coagulopatía, cuyo patrón de coagulación intravascular diseminada es de inicio rápido con aumento de ferritina. Pero ese aumento de ferritina no es gratis, es el paciente diciéndole, yo estoy aumentando la ferritina porque eso quiere decir de que esto refleja una hemofagocitosis generalizada con degradación de los eritrocitos y hemorragias difusas. ¿Qué quiere decir esto? De que se está fagocitando, se está comiendo, se está destruyendo los eritrocitos. Entonces, no solamente tiene los trombos. Ahorita, acuérdense de todo lo pulmonar y usted dice, wow, está jodido el paciente. Ahora, súmele que el paciente puede tener los coágulos y aparte de eso está teniendo hemofagocitosis. ¿Qué quiere decir eso? Que hay células que me están comiendo y destruyendo principalmente las células hematopoyéticas, que son las que me producen los eritrocitos. Y estos eritrocitos son esas células que toman las moléculas de oxígeno y las llevan por el torrente sanguíneo. Ahora, si usted quiere saber qué podemos hacer como fisioterapeutas, les muestro. Este es un paper que nosotros publicamos en la Revista Mexicana de Cardiología, en donde les hicimos al paciente, los pacientes llegaban, les tomábamos muestras sanguíneas de todo el perfil biológico, lo poníamos a hacer ejercicio. En esta investigación lo que hicimos fue el test de Kurnabev. El paciente terminaba ese test y enseguida le volvíamos a sacar muestras sanguíneas. Y enseguida encontramos todos estos valores. Nos dimos cuenta que las plaquetas se aumentan con el ejercicio. El hematocrito se aumenta con el ejercicio. Miren aquí en el pre y post y fíjense que todos tienen una diferencia significativa. La hemoglobina se subió, los glóbulos rojos se subieron, los linfocitos, los 2 tipos de linfocitos se subieron, los glóbulos blancos también se subieron junto con los linfocitos, que son los que hacen parte de nuestro sistema inmune. Y eso que les digo, ¿qué quiere decir eso? De que toda la destrucción que me está generando el SARS-CoV-2 también se puede como contrarrestar por el ejercicio, porque la evidencia le está diciendo de que el ejercicio me aumenta estos niveles a nivel de sangre. Pero tenga cuidado algo, si su paciente es diabético, pilas, porque el ejercicio cuando se hace a corto plazo, como el que nosotros hicimos, fíjese que los niveles glucémicos se elevaron. La tensión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca se aumentaron. ¿Qué quiere decir eso? Pilas. Si usted llega a atender a su paciente y tiene frecuencia cardíaca de 120, 130, stand-by. Ojalá suave que es balada, porque el problema va a ser que ese paciente va a empezar a hacer ejercicio. Si usted lo hace en muy poco tiempo, ese paciente va a aumentar de frecuencia cardíaca y va a tener tendencia a la hipertensión. Y usted la va a embarrar completamente. Y les muestro esta imagen, ¿por qué? Porque ya usted sabe lo pulmonar, ¿no es cierto? Y lo vascular que le acabo de decir, pero así se ve un alveolo, aunque usted no lo crea. Los alveolos se están viendo ¿en qué? En donde están teniendo principalmente inmunotrombosis. Y miren la imagen superior en donde muestra 2 vasitos. Usted está teniendo, bueno, usted no, el paciente con SARS-CoV-2 está teniendo coágulos que me disminuyen la luz arterial y la luz venosa. Súmele el líquido, súmele la inflamación, súmele la carga viral por el SARS-CoV-2 y el sistema inmunitario que lo está defendiendo usted. ¿Qué quiere decir eso? Que tarde que temprano, míreme acá, lo que era así se va a convertir así pequeñito. Es decir, que la luz arterial y venosa va a ser menor y por lo tanto también la pared se va a disminuir, por eso se empieza a filtrar y va a generar hemorragia como lo muestra la imagen. Entonces me genera el daño de la pared,
me genera producción de factor tisular y lesión directa de todos los vasos como se muestra en la imagen. ¿Y esto qué me hace? Una extensa formación de microtrombos. Ahora, ese microtrombo que me va a aparecer, me va a originar un infarto pulmonar, hemorragia como lo muestra la imagen y algo que se llama hipertensión pulmonar inducida por coagulopatía intravascular pulmonar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El paciente, ¿qué va a tener? Si usted, todo es una red de vasos. Acuérdense que nosotros tenemos corazón, ventrículo derecho, tenemos arteria pulmonar que se bifurca en arteria pulmonar derecha e izquierda. Y eso se mete hasta el pulmón hasta volverse bien pequeñito, hasta los vasos sanguíneos. Y por todo lo que les acabo de mencionar, pues lo que era así, se pone así. ¿Qué quiere decir eso? Me aumenta la presión. Pero si yo aumento la presión en la periferia, esa opresión se va llegando hasta la arteria pulmonar y el paciente por eso me tiene una hipertensión pulmonar inducida por la coagulopatía intravascular pulmonar que me está generando este SARS-CoV-2. Y no solamente eso, sino que el paciente, si usted le afecta la arteria pulmonar, ¿qué va a pasar? Al afectarse la arteria pulmonar, el ventrículo derecho se va a afectar. Y no solamente eso, mire lo que le voy a mostrar. Acuérdese que usted tiene el ventrículo derecho y tiene que hacer fuerza para enviar sangre por la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Pero si usted tiene mucha presión en la arteria pulmonar, el ventrículo derecho le toca ¿qué? Hacer mucho más fuerza, tiene que vencer la poscarga, que en este caso es la resistencia que le está poniendo la arteria pulmonar, y ¿qué va a tener? Aumento de la masa muscular. Va a tener hipertrofia ventricular derecha y esa hipertrofia ventricular derecha se va a manifestar como una insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Y el paciente qué va a tener? Ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular positivo, ascitis, edema, que son signos característicos cuando el paciente tiene una alteración de origen venoso, en este caso, una insuficiencia cardíaca, pero derecha, y que a largo plazo, mis ilustres, se va a convertir en ¿qué? En una falla izquierda y en una falla cardíaca generalizada. Que la falla cardíaca es que la incapacidad que tiene el corazón para bombear sangre al resto del cuerpo. Entonces, fíjense, problema pulmonar, principalmente de alveolo. ¿Problema qué? Vascular. Y ese problema vascular ya se está metiendo con el pobre corazón. Estas son unas autopsias que también les voy a mostrar, en donde a nivel histopatológico y en micro se encuentra una destrucción a nivel de los alvéolos, se encuentra un embolismo pulmonar, se encontraron en los pacientes, pero si usted me dice, profe, yo de histopatología no sé nada. ¿Qué le voy a mostrar? Pues le muestro macroscópico. Fíjense en la imagen superior izquierda, la A. Eso que ustedes ven ahí es un pulmón. Y miren el color. Todo el mundo está acostumbrado a ver un pulmón rosadito, bonito, hermoso. Fíjense la hipoperfusión que ha tenido este paciente por la obstrucción de esos vasos sanguíneos, que miren el color hipóxico que tuvo. Y fíjense las zonas blancas de necrosis que tuvo este paciente. En la imagen B, fíjense que tiene un montonero de punticos. Esos punticos fue que se generó tanto el trombo que me ocluyó el pulmón y tanto fue la oclusión y la presión que me generó que me logra reventar el pulmón hacia afuera, hacia la periferia. Porque esto no es un corte interno, esto es un corte externo. Es decir, sacaron el pulmón y encontraron tantos huequitos como si fuera un colador. ¿Y todo eso por qué? Por todo lo que le había dicho de la coagulopatía intravascular. Ahora, si usted me dice, pero profe, no se ve tan guau, mire la imagen C. Esa imagen C, ¿qué es lo que es? Es una embolia pulmonar. Y si el paciente tiene una embolia pulmonar, ¿qué quiere decir eso? Si la embolia pulmonar está aquí y el flujo sanguíneo viene de allá, miremos un momentico, aquí, y viene de allá, ¿qué quiere decir eso? Que la sangre no va a poder pasar, no va a poder pasar, y si no puede pasar, se va a aumentar y se va a retener, y por lo tanto me va a aumentar la presión. Si me aumenta la presión, es la fisiopatología que le expliqué, se aumenta la presión a nivel pulmonar y a nivel del corazón. Y ahora, miren la imagen D, eso es lo peor, eso es una trombosis venosa profunda, como ustedes se pueden ahí ver, y es completamente complicada. Ahora, no solamente está pasando en Italia, ahorita están haciendo necrosis en diferentes países y les presento la de Nueva Orleans en Estados Unidos. Y fíjense que nos muestra esta. Y esto es para decirles de que el SARS-CoV-2 no solamente me afecta a alvéolos capilares, sino también a nivel cardíaco. Miren la imagen superior izquierda, la número A, en donde fíjense la parte inferior como se ve necrótico por la hipoperfusión. Miren la imagen C, primeramente, y esas flechitas que se les pone el artículo son los trombos, son esos espacios pequeñitos que este SARS generó por toda la cascada y la tormenta de citoquinas, me generó que el organismo generara trombos por la degradación del fibrinógeno, fibrina y todo lo que le he estado explicando. Me lo ocluye y tanto es así que hace hipertensión pulmonar y fíjense cómo queda ese corazón en la imagen B. El que se ve más a la derecha es el ventrículo derecho
Fíjense lo grueso que se ve. Es como si yo a usted le dijera, a ver, coja una mancuerna y empieza a hacer bíceps, bíceps, bíceps. Llega un momento en donde usted obviamente se va a volver súper mamado y súper acuerpado y súper yankee. ¿Pero por qué? Por de tanto hacer ejercicio, pues obviamente aumenta la masa muscular. El corazón es lo mismo. Acuérdense que el corazón es miocardio. Y si yo estoy generando fuerza, 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 llega un momento en donde da una hipertrofia ventricular derecha. Y la imagen de al ladito, fíjense cómo se ve el ventrículo izquierdo. Y por anatomía básica y clínica y normal, el ventrículo izquierdo es mayor en diámetro, en grosor y en cavidad. En este paciente, fíjense que el ventrículo derecho es totalmente peor y mucho más grande que el ventrículo izquierdo. Ahora, en una descripción de qué podríamos hacer esto, aparece este artículo en donde nos dice todas las repercusiones que está teniendo el SARS-CoV-2 a nivel cardíaco, en donde nos dice que puede tener desde un síndrome coronario agudo, una lesión coronaria, perdón, un infarto agudo del miocardio, pero ni siquiera por oclusión de las coronarias, sino por otras causas. Arritmias, principalmente como la fibrilación ventricular, los bloqueos auriculoventriculares, la fibrilación auricular, falla cardíaca, taponamiento, es obvio, si tiene un taponamiento pulmonar, acuérdense, usted tiene ese coágulo y se envía sangre y eso empieza a viajar por el torrente sanguíneo, pero recuerde, corazón está pegadito al pulmón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se desprende ese pulmón, el primer órgano por donde va a pasar ese coágulo es el corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene más probabilidad de que se quede alojado en el corazón que se vaya a otro. ¿Por qué? Porque primero pasa por el corazón. Entonces tiene una gran prevalencia los trombos a nivel cardíaco que en otros lados. Tromboembolismo pulmonar, miocarditis y todas estas que nos está presentando la evidencia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues papi, así para todos, rehabilitación cardíaca, pero enfocado en pacientes con SARS-CoV-2, rehabilitación cardíaca fase 1. Eso es un artículo de nosotros publicado este año, en el 2020, en la revista cubana de cardiología y cirugía cardiovascular, en donde hicimos un consenso. Escúchame bien, no es un artículo sencillo, es un artículo en donde nos demoramos 2 años para hacerlo y es un consenso mundial. Es decir, que nos fuimos país por país, nos fuimos continente por continente a saber cómo se hace la rehabilitación cardíaca en cada uno de esos sitios para saber cuál tenían las diferencias y por qué en un lado se trabaja una cosa y por qué en otro. Revíselo y ahí le va a decir cuáles son todas estas estrategias para que usted la aplique a sus pacientes. En este otro artículo, este artículo también es de nuestro grupo de investigación, en donde lo pueden ver ahí los nombres claramente, pero aquí lo importante es, en este paciente, son pacientes con falla cardíaca y no hicimos un ensayo observacional o revisión de historia clínica o revisión de tema. Es un ensayo clínico aleatorizado, en donde a los pacientes con falla cardíaca les hicimos entrenamiento de fuerza. Y a unos sí y a otros no. Y a los que le hicimos entrenamiento de fuerza, todas estas variables que ustedes ven en pantalla, escúchame, todas las variables mejoraron. Hicimos ecocardiograma a todos los pacientes y a toda la contracción ventricular mejoró solamente con entrenamiento de fuerza, para que usted escuche eso. El peso disminuyó, índice de masa corporal disminuyó, el porcentaje de grasa disminuyó, el peso muscular aumentó, el perfil lipídico disminuyó y de ahí en adelante todas las variables mejoraron más que a los pacientes que no se les hizo entrenamiento de fuerza, a esos pacientes con falla cardíaca. Este es otro artículo también de nosotros, en donde fue un ensayo clínico también, donde lo publicamos en la revista Cardiovascular y Ciencias Metabólicas, en donde lo que comparamos fue el ejercicio aeróbico y el entrenamiento también de fuerza. Y logramos determinar que a los pacientes que se les hizo entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico también mejoraron todas sus variables. Así que hacer rehabilitación cardíaca, el paciente se va a ver muy beneficiado por todas las repercusiones que les acabo de mostrar que nos está generando este SARS. Pero ¿qué les sugiero? Usted no le va a hacer rehabilitación cardíaca fase 3 y fase 4. Este paciente usted le va a hacer rehabilitación cardíaca, principalmente fase 1, si está en terapia intensiva. Si está en fase de aislamiento, en fase de hospitalización o dispuesto para el alta, yo le sugiero que se haga una rehabilitación cardíaca fase 1 y si el paciente la soporta, le puede hacer rehabilitación cardíaca fase 2. Y todas las variables, como se los estoy mostrando acá, con diferencia significativa, mejoraron estos pacientes con falla cardíaca. Inclusive, el VO2 y la tolerancia al ejercicio aumentaron más en los pacientes que hicieron ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. Este es otro ensayo clínico que hicimos, en donde también le hicimos entrenamiento de fuerza a otros pacientes con insuficiencia cardíaca y lo que determinamos es qué pasa con el perfil lipídico, es decir, la grasa, LDL, HDL, triglicéridos y colesterol. Y determinamos que a los pacientes que les hicimos, que tenían falla cardíaca, pero los niveles de perfil lipídico alto, al hacer el entrenamiento de fuerza, todo bajó. Ahora, ¿qué quiero explicarles con esto, mis estimados? Usted me dirá, listo, vamos a hacer rehabilitación cardíaca. Listo, hágale rehabilitación cardíaca. ¿Cómo voy a prescribir ejercicio?
muy importante, la CEPAR. La CEPAR nos dice, ahorita está detenido cualquier prueba cardiopulmonar. ¿Estamos? Nos dice, espirometría, ergoespirometría, prueba de esfuerzo, cualquier estrategia para que usted me diga determinar la frecuencia cardíaca máxima, un VO2. ¿Qué les sugiero? Muchos dicen, ay, no, es que vamos a hacer caminata de los 6 minutos. Listo, mire el sitio. Pero ahora, no, es que voy a utilizar la fórmula de 220 menos la edad y con eso yo determino la frecuencia cardíaca. Muchos colegas, especialistas y no especialistas, hacen prescripción del ejercicio a sus pacientes de rehabilitación cardíaca y escriben en sus notas, ¿no? Se hace rehabilitación cardiovascular, ¿cómo se llama? Al 50%, 80%, y he visto que colegas hacen rehabilitación cardíaca basándose en esto porque supuestamente no pueden hacer una prueba de esfuerzo. Les sugiero, este artículo que hacemos acá es para decir si sirve o no sirve la fórmula de 220 menos la edad. Y encontramos que la fórmula del 220 menos la edad tiene 15 latidos de diferencia. Entonces, mis colegas que hacen rehabilitación cardíaca o colegas que no hacen propiamente rehabilitación cardíaca, pero dice, uy, mi paciente se ve beneficiado con un ejercicio aeróbico, pero enfocado a rehabilitación cardíaca, pilas, no utilice fórmula de 220 menos la edad. Primero, está súper obsoleto, eso ya no se usa. Y la evidencia que nosotros les estamos mostrando es que hay diferencia hasta de 15 latidos. La fórmula le dice, su paciente va a alcanzar, un ejemplo, 180. Y usted lo pone a hacer ejercicio hasta 180, porque es el máximo, pero no, su paciente realmente soportaba hasta ¿qué? 165. Y en 15 latidos el paciente se le puede infartar. ¿Estamos? Nosotros, ¿cómo determinamos esto? A algunos le hicimos prueba de esfuerzo y a los otros y a los mismos les aplicamos la fórmula. Entonces comparamos cuánto sacó en la prueba de esfuerzo y cuánto sacó en la fórmula y determinamos que en promedio la diferencia es de 15 latidos. En este otro artículo en donde determinamos si estas fórmulas sirven o no, porque hay muchísimas, y esto lo publicamos en la Revista Mexicana de Cardiología, estas son todas las fórmulas y mire, fórmula de 220 menos la edad encontró 14 latidos de diferencia. Fórmula de Tanaka, 10 latidos de diferencia. Fórmula de Lester, 14 latidos de diferencia. La de Cooper, 15 latidos de diferencia. La de Hustag y Bruce, 19 latidos. Es decir, usted le dice a su paciente, vamos a hacer ejercicio que usted tranquilo que alcanza 180. No, señor, su paciente está alcanzando casi 160. En 20 latidos, su paciente se le va a quedar en la terapia por creer de que con fórmulas puede eso. Pero hay luz en el camino. Nosotros lo comparamos con 300 pacientes y determinamos que las fórmulas que más sirven para hacer prescripción del ejercicio, cuando no se puede hacer prueba de esfuerzo o ergoespirometría, ¿qué va a hacer? Utilice la fórmula de Greitinger. La fórmula de Greitinger tuvo menos de 3 latidos. Fórmula de Eggestam, menos de 3 latidos. Y la fórmula de Morris es una de las mejores que pudimos encontrar, que la diferencia con una prueba de esfuerzo en esta población fue de 1.3 latidos. Es decir, usted le dice al paciente en la vida real 180, pero realmente alcanza sus 179. Eso es súper importante para poder hacer entrenamiento en sus pacientes con SARS-CoV-2 para poder hacer una prescripción del ejercicio adecuada. ¿Por qué? Porque si usted determina la frecuencia cardíaca máxima mal, pues obvio va a determinar el porcentaje de entrenamiento mal. ¿Estamos? Ahora, un tip curioso. Muchos dicen, no, es que yo le hago la frecuencia cardíaca máxima con caminata de los 6 minutos. Está súper mal. Lo he escuchado muchísimas veces. Caminata a los 6 minutos es para percepción del ejercicio con disnea y fatiga y para determinar metros recorridos y el VO2. Es una prueba submáxima, no máxima. Por lo tanto, no me va a servir para yo sacar frecuencia cardíaca máxima y porcentaje de entrenamiento. Entonces, lo siento mucho y como consejo, caminata a los 6 minutos, vaya pensándoles más para pulmonar y saber cómo está recibiendo este paciente el ejercicio, pero no para determinar frecuencia cardíaca máxima. Otro artículo donde comparamos esta fórmula de 220 más la Tanaka para ver si realmente había una correlación con lo que realmente el paciente hacía a nivel cardiovascular y encontramos que la correlación por medio de la R de Pearson fue de 0.4, es decir, que ni siquiera es súper moderada para decir. Y el 220 menos la edad encontró 14 latidos de diferencia y la de Tanaka hasta 10 latidos de diferencia. En otro que usted me diga, no, pero profe, yo tengo un paciente que quiero hacerle rehabilitación cardíaca, necesito también, porque yo sé que el SARS-CoV-2 me afecta a nivel cardíaco por la hipertensión y la hipertrofia, quiero hacerle, pero el paciente es obeso. Listo, determinamos también, puros pacientes obesos, tratar de determinar cuáles son todas estas las fórmulas, cuáles sirve más, y mire, 220 menos le da 12 latidos de diferencia en el gordito. Lester, 18. La de Tanaka, 10. Y todas tienen diferencias significativas. Las únicas que le recomiendo en pacientes con obesidad, si no puede hacerle
prueba de esfuerzo o ergospirometría, le recomiendo 210, 210, no 220. 210 menos la edad del paciente y tiene una diferencia de 2 latidos de diferencia. Y la otra, la de Morris, que en pacientes obesos la diferencia fue de solamente 2 latidos. Ahora, el SARS-CoV-2 no solamente me afecta a nivel cardíaco, también estamos afectando a nuestros pacientes a nivel cardíaco, pero por los fármacos que le damos. En este artículo publicado por la JAMA, en donde fueron 90 pacientes y a algunos les dieron la hidroxicloroquina, pero a otros también le dieron la hidroxicloroquina sumado con acitromicina. Y fíjense que en la parte inferior, aquí, donde ustedes la pueden ver, en esa parte, fíjense que el QT corregido era de 5.5 a los que solamente se les dio hidroxicloroquina. Pero los que se combinaron con acitromicina, el QT corregido, determinado por el electrocardiograma, subió a 23. De 5.5 subió a 23, lo cual es mucho. Entonces, medicamentos como este lo que hacen es aumentar el QT, y ese QT corregido, cuando se aumenta mucho, es un predictor de mortalidad. Y aparte de eso, inclusive en este estudio, se determinó un paciente con un caso de torsión de puntas, que es una de las fibrilaciones más complicadas, que es una fibrilación ventricular polimórfica. Ahora, este estudio y muchos más nos están diciendo que medicamentos que estamos utilizando como riponavir, ritonavir, hidroxicloroquina y la citromicina me están teniendo todas estas afectaciones que les muestro a parte derecha. La conducción eléctrica se afecta, arritmias, bloqueos, bradicardia. Tenemos pacientes que nos están alcanzando hasta 37 latidos de diferencia de frecuencia cardíaca, lo cual es súper bajito. Y la guía nos dice, si tienen menos de 40, fisio, cálmese, cójala suave. No vaya a entrar porque el paciente tiene una bradicardia severa. ¿Por qué pasa todo esto? Este es otro estudio también, en donde nos dice por qué realmente tienen estas afectaciones. Es por esto. Acuérdense del potencial de acción de la bomba de sodio y potasio. Y medicamentos como la hidroxicloroquina lo que hace es bloquear los canales de sodio. Y si yo bloqueo los canales de sodio, ¿qué va a pasar, mis ilustres? Pues el QT corregido lo voy a tener mucho más largo y el paciente me va a manifestar bradicardias severas. ¿Vamos? Ahora, ya casi para finalizar y darle paso al licenciado, no solamente nos afecta a nivel de los sistemas que le estoy mostrando, sino que también a nivel renal. Obvio, si usted me dice, no, pues a ver, profe, si tengo coágulos y ese coágulo se desprende, me llega a nivel cerebral y me da un accidente cerebrovascular. Me llega a nivel hepático y me genera una falla hepática. Se va a nivel renal y me genera una falla renal y me genera un desastre a nivel multisistémico. En este artículo, en este otro artículo, y en este otro artículo, 2 publicados en el New England y otros publicados en el International Kidneys, que nos dice que los pacientes con COVID-19 también están llegando con problemas renales. Entonces, si el paciente no nos va a manifestar cardiovascular y pulmonar, créame que también lo va a tener con falla renal. ¿Por qué? Porque el paciente nos está llegando. En esos 3 artículos se los concluí yo, perdón, porque son estudios separados de diferentes autores, que los pacientes nos están llegando con proteinuria del 63%, lesión nefrótica en un 34%, hematuria. Estas son todas las complicaciones que nos están llegando al paciente, es decir, que a nivel renal también están teniendo afectaciones. ¿Y por qué? Les dejo este otro artículo publicado en la Revista Colombiana de Cardiología, súper importante, que también hicimos, en donde aparece un síndrome que se llama el síndrome cardiorrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene una lesión aguda a nivel cardíaco y esa lesión aguda me genera una falla renal aguda. Y eso se llama síndrome cardiorrenal tipo 1. Tipo 2 es corazón de forma crónica, me afecta el riñón de forma crónica. Y el síndrome cardiorrenal tipo 3 es el problema es al revés. El corazón está bien, el problema es el riñón. El riñón está afectado de manera aguda y me lesiona de manera aguda el corazón. Y un síndrome cardiorrenal tipo 4 está afectado el paciente con una falla renal crónica y me afecta de manera crónica al paciente a nivel cardíaco. Y el síndrome cardiorrenal tipo 5 es donde el paciente tiene corazón y riñón lo tiene bien, pero el paciente tiene una hipertensión o una diabetes. Y son patologías que son multisistémicas y aparte de eso me afecta a los 2 órganos de manera igualitaria. Les dejo ese artículo que es súper interesante y si usted me dirá, pues profe, si usted me está diciendo que tiene hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha y falla cardíaca, es obvio que va a terminar probablemente con una falla renal seguramente. Este artículo lo publicamos en la revista Argentina de Nefrología, que nos dice cuáles son las complicaciones cardiovasculares de los pacientes que tienen diabetes. ¿Por qué se los muestro? Porque estamos teniendo pacientes con diferentes comorbilidades, como hipertensión, diabetes y demás. Y en este artículo nosotros escribimos este diagrama en donde el paciente, si es diabético, pero aparte de eso, sedentario, fuma, gordito y no se come bien, el paciente tarde que temprano va a generar una enfermedad cardiovascular.
¿Por qué? Por esta secuencia que les muestro acá. Los pacientes diabéticos tienen un problema que se llama microangiopatía diabética, en donde la diabetes, su exceso de glucosa, esa hiperglucemia, me genera un daño a nivel de los vasos sanguíneos pequeñitos. Y cuando se vuelve tan severa, me genera una lesión a nivel de vasos grandes, como las coronarias o la aorta. ¿Y eso qué me va a generar? Una macroangiopatía diabética, y es el típico diabético que se muere. Y si usted no lo sabía, los pacientes diabéticos, la primera causa de muerte es a nivel cardíaco. Esto es otro artículo que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer los fisioterapeutas? Pues les digo, si su paciente es con SARS-CoV-2, pero tiene unas manifestaciones más de alteraciones renales, ese también lo publicamos en la revista argentina de nefrología, en donde hicimos cuál es el impacto del ejercicio aeróbico y anaeróbico en pacientes con enfermedad renal crónica que tienen hemodiálisis. Y nosotros, ¿qué concluimos? Que el paciente puede hacer ejercicio aeróbico y anaeróbico. Estos tienen un beneficio grande porque crean un declive de la progresión de la enfermedad, aumenta la capacidad funcional y las comorbilidades asociadas como la hipertensión y la obesidad empiezan a disminuir en estos pacientes que se le haga ejercicio. Sin embargo, hay que saber algo. Estos pacientes, la prescripción del ejercicio debe ser ¿qué? Individualizada, debe ser prescrito de manera adecuada y supervisado por un especialista. ¿Quién es el especialista? Pues el fisioterapeuta, así de sencillo. Entonces, esto es, concluimos que crea una buena adherencia, un impacto e independencia y mejora la calidad de vida de los pacientes. En esta otra publicación que hicimos en la revista de nefrología de diálisis y trasplante sobre el ejercicio físico en el paciente renal. Esto es, si tiene SARS-CoV-2 y tiene realmente el paciente falla renal por el asociado al SARS-CoV-2, pues empieza a hacer el ejercicio con una prescripción adecuada. Y nosotros concluimos en nuestro artículo que el ejercicio físico en pacientes con falla renal es seguro y mejora la respuesta física, social y mental. Aparte de eso, pues reduce el riesgo cardiovascular, porque usted al ponerlo a hacer ejercicio, la contractibilidad miocárdica se mejora y por lo tanto mejora la calidad de vida. Lo pongo en rojo, súper importante paciente renal y más con SARS-CoV-2, una buena evaluación, una buena prescripción y un monitoreo constante. Es lo que el paciente más. ¿Con qué finalidad? Mejorar calidad de vida, fuerza, capacidad física, el VO2, bienestar físico, mental y social en pacientes con falla renal. Ahora, le dejo otro artículo que, por ejemplo, se están dando cuenta que los pacientes con falla renal, con SARS-CoV-2 están teniendo fallas multisistémicas. Yo ahorita había licenciado a decirles solamente los musculares. Es decir, yo le dije renal, vascular, cardíaco y pulmonar. Y ahorita el licenciado les va a traer más información, pero les dejo esta imagen. ¿Por qué? Porque nosotros los fisioterapeutas, usted tiene que aprenderse esa imagen. Eso es los beneficios del ejercicio y nosotros lo publicamos en el 2016 en la revista cubana de cardiología. Esos son los efectos del ejercicio a nivel cardíaco, vascular, efectos no vasculares y los efectos neurohumorales que me genera el ejercicio como tal. Entonces, espero que mi parte les haya parecido interesante. Yo le doy paso al licenciado Otilio para que continúe con ustedes explicándoles toda parte y dejamos ahorita para la sesión de preguntas todo lo que les pueda ayudar. Con muchísimo gusto. Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar seguimiento a esta charla. En este momento vamos a hablar acerca de un punto muy importante que es lo que nos dice la WCPT, que los fisioterapeutas somos los responsables de realizar la rehabilitación musculoesquelética, neurológica y cardiopulmonar de una manera integral, siempre en pro del paciente. Y nos deja 4 pilares principales en los que nos debemos de basar, siendo prevenir, tratar, rehabilitar y reincorporar al paciente para que sea lo más funcional posible al momento de su egreso hospitalario. Un diagrama interesante que nos muestra la APTA es la examinación
que es el proceso donde el fisioterapeuta tiene que tener un abordaje integral, analizar las diferentes consecuencias que puede tener el reposo prolongado, principalmente en pacientes críticos. Tenemos que hacer una evaluación, donde será el proceso donde nosotros haremos un juicio clínico en base a los datos obtenidos del paciente, un diagnóstico fisioterapéutico que, como sabemos, esta parte del diagnóstico, está la parte del diagnóstico médico, pero nosotros nos encargamos del diagnóstico funcional. En base a la patología de base, nosotros podemos determinar cuáles serán nuestros objetivos para recuperar ciertas funciones y que el paciente tenga una mejor rehabilitación. Vamos a generar un pronóstico, la intervención propiamente con objetivos bien planteados a corto, mediano y en su caso a largo plazo, para finalmente obtener unos resultados. Y estos resultados se volverán de manera cíclica en una examinación para ver si logramos estos mismos resultados y en caso de no ser así, volver a realizar una evaluación en la cual nosotros volvamos a plantear otros objetivos terapéuticos. Iniciando con un primer artículo sobre la movilización temprana de pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos, nos dicen cosas muy interesantes. Bueno, nos dice cosas interesantes que este fue un total de 1.898 pacientes registrados donde la movilización temprana disminuyó la incidencia de la debilidad adquirida en la UCI. La debilidad adquirida en la UCI es un problema sumamente importante debido a las funciones que va a generar de manera progresiva y si esto no se trata desde las primeras horas de intervención, obviamente la pérdida de función va a ser mayor, limitando al paciente a una recuperación completa al momento de su egreso. También tenemos que aumenta el número de pacientes que pudieron pararse, aumentó el número de días sin ventilación y durante la hospitalización aumentó la distancia que el paciente podía caminar sin ayuda. Algo muy importante que estamos tomando en cuenta que es devolverle la funcionalidad a los pacientes. Como conclusión, nos dice, la movilización temprana parece disminuir la incidencia de la debilidad adquirida en la UCI, mejorando la capacidad funcional, aumentando el número de días sin ventilador y disminuyendo la tasa de alta hospitalaria. Bueno, en nuestro siguiente artículo, en este mismo artículo vamos a tener algo muy interesante, donde nos dice que el impacto de la fisioterapia de manera muy temprana durante el shock séptico en la parte musculoesquelética. Aquí se hacen dos intervenciones en un grupo control y en un grupo de intervención, donde vamos a tener un proceso importante que es la autofagia. La autofagia lo que va a hacer es un proceso de aumentar el catabolismo, la proteólisis y vamos a tener degeneración muscular. Es decir, el reposo nos genera la debilidad adquirida, pero el proceso catabólico también nos genera que el músculo se vaya degenerando. ¿Ok? Y esto lo vamos a tener por una proteína que es la catepsina L, que es una enzima catabólica. Bien, en resumen, vamos a tener que el primer grupo es el grupo de intervención donde podemos ver las estructuras musculares que se encuentran unidas, no se ha perdido un margen significativo entre ellas, sin embargo, en el grupo que no recibió rehabilitación encontramos espacio debido a la proteólisis, a esta autofagia, y entonces tenemos la debilidad más el deterioro de la masa muscular. Otra imagen que nos muestra este artículo es que hacen cortes histológicos donde tenemos la célula muscular, que va a ser esta, la célula 1, que está en color negro, donde va a tener el día 1 y hasta el día 7. Hacen estas tomas de biopsia evidenciando que la movilización temprana en pacientes en UCI, en la fibra muscular, como lo podemos ver en el día 7, aumenta de manera longitudinal, disminuyendo la atrofia muscular por desuso. ¿Qué otras estrategias, aparte de la movilización pasiva, como lo comentó el compañero Javier, se pueden realizar? Bueno, hay un punto importante que nos dice la evidencia, que es la electroestimulación en el paciente crítico, donde tenemos que en este artículo, que es en el 2018, nos dice que la intervención de la electroestimulación resulta de manera segura, no interfiere con otros dispositivos en torno al personal de salud y tampoco modifica los signos vitales del paciente de manera significativa. Un dato importante que se ha encontrado
en el campo laboral de pacientes con COVID que atendemos es que la electroestimulación en algunos pacientes sí nos ha generado cambios hemodinámicos, principalmente en cuestión de tensión arterial. La alta sedación o la profunda sedación que tienen los pacientes hace que la intensidad de la corriente no nos permita generar tanto movimiento muscular por la excitabilidad nerviosa periférica, y eso nos genera cambios hemodinámicos, principalmente hipotensando a los pacientes. No en su mayoría, pero es un hallazgo clínico. También nos dice que el paciente bajo sedación en la aplicación de electroestimulación muscular logra contracciones musculares involuntarias con el objetivo de mantener la actividad muscular. También estamos tratando la polineuropatía, evitando cambios a nivel de la musculatura y la función por la atrofia. Y tenemos dos imágenes donde se está colocando. Nosotros en lo personal, hablando desde el punto de vista de la experiencia, lo estamos colocando en miembros inferiores, es decir, la parte más distal, principalmente musculatura de cuádriceps, musculatura de peroneos, musculatura de tibial anterior, solamente en esas zonas. Y lo estamos haciendo a través de puntos motores para optimizar esta electroestimulación muscular. Bueno, vamos a tener otro artículo donde también nos habla de la electroestimulación, donde el autor concluye que la aplicación no previene el desarrollo, la debilidad adquirida en la UCI. Sin embargo, sí puede disminuir el grado de debilidad que se va a medir con la escala de la MRC, y también vamos a tener una relación del destete con la ventilación mecánica. Sin embargo, nos dice que la intervención resulta segura, no interfiere con dispositivos del entorno, y algo importante es que él hace un hincapié en que la rehabilitación tiene que ser combinada, una electroestimulación más una cinesiterapia para realizar una terapia combinada, es decir, electrogimnasia. Pongo una corriente, me genera potencial de acción, me genera contracción muscular y yo genero movimiento de manera alternada. Muy bien. Este artículo nos va a decir dos cosas importantes que les quiero compartir. Que los efectos de la terapia de la rehabilitación temprana en pacientes con ventilación mecánica resulta ser benéfica. Baja la mortalidad de los pacientes en la hospitalización y nos da un diagrama de 5 puntos importantes para el progreso del paciente en la UTI, donde vamos a iniciar desde la base que va a ser el posicionamiento en cama, la intervención en cama, para posteriormente haber logrado estos objetivos, generar el decúbito ascendente, tener cuidado con los cambios de presión que se pueden dar, hipotensarse. Posteriormente y en la UTI se van a dar en sedestación a bípedo y deambulación. Sin embargo, un punto importante es que en COVID los pacientes están hemodinámicamente inestables, desaturan de manera rápida y el proceso de destete no ha sido tan beneficioso como lo muestra este artículo, porque este artículo está basado principalmente en cuidado crítico. A pesar de que el SARS-CoV-2 se convierte en síndrome de distrés respiratorio agudo, se comporta de manera diferente en cambios hemodinámicos y en cambios de saturación de oxígeno. Vamos a tener criterios para la movilización temprana de los pacientes a través del sistema respiratorio, cardiovascular y nervioso. En el respiratorio tenemos que tener una FiO2 menor a 60, la saturación parcial de oxígeno mayor a 90%, frecuencia respiratoria menor a 30 respiraciones por minuto, y tenemos que darnos cuenta si no hay presencia de asincronías con ventilación mecánica. En la parte cardiovascular tenemos que tener en cuenta que la presión arterial sistólica tiene que ser mayor a 90, pero menor a 180. La presión arterial media tiene que estar oscilando entre 65 y 110. La frecuencia cardíaca, como lo comentó el compañero Javier, mayor a 40, pero menor a 120. Hay que tener en cuenta que ciertos fármacos nos van a generar arritmias y tener mucho cuidado con las isquemias. ¿Ok? En el sistema nervioso, por la sedación profunda, vamos a tener la escala de RASS, que la vamos a utilizar, donde podemos dar una terapia cuando el paciente se encuentre en -2 o en +2. Sin embargo, desde la experiencia clínica, los pacientes se encuentran bajo sedación profunda y a veces es una terapia muy pasiva de posicionamiento, de movilización pasiva, de estiramientos miotendinosos, de choques articulares, porque nos encontramos en un RASS -3, un RASS -4 por la sedación profunda.
Hay que tener un criterio para otros aspectos, que es que no tiene que haber fracturas inestables, principalmente en columna y en cualquier otra extremidad. No una enfermedad renal o hepática grave. En este caso, los pacientes que se encuentran con soporte de hemodiálisis no se está logrando dar la terapia justamente por esta inestabilidad hemodinámica, que no se encuentre el sangrado activo que se ha encontrado en pacientes y la temperatura corporal que sea menor a 38.5. Sin embargo, los pacientes con SARS-CoV-2 presentan comúnmente cuadros febriles que también interfieren con la terapia o el abordaje fisioterapéutico. Hablando de la fisioterapia y rehabilitación en UCI, nos muestra este artículo del 2017 un cuadro importante donde nos dice que el síndrome de debilidad muscular es simétrico, difuso en pacientes críticos y sin otra causa agregada, donde nos va a dar ciertos criterios como la importancia que va a afectar a los pacientes desde un 26 hasta un 65% con ventilación mecánica después del 5º día. ¿Ok? Este se va a asociar con un aumento de la duración de la ventilación mecánica, aumenta la tasa de mortalidad, pero si nosotros no movilizamos a los pacientes, se disminuye la capacidad física y obviamente vamos a tener disminución de la calidad de vida. Los factores de riesgo que van a presentar estos pacientes claramente va a ser la edad, la inmovilidad, la sedación, la sepsis, falla multiorgánica, hiperglucemia en casos de pacientes diabéticos y la ventilación mecánica. Por eso es que nos dice algo importante. ¿Qué resultados vamos a mejorar con la rehabilitación precoz, la rehabilitación temprana desde la parte de terapia intensiva? Bueno, en el hospital nuestros objetivos obviamente van a ser quitar la inmovilidad del paciente, hay que movilizarlo, hay que activarlo para lograr aumento de fuerza, caminar sin ayuda, pero esto no va a ser en terapia intensiva, esto se va a lograr como medida progresiva de los objetivos a corto y mediano plazo que se vayan logrando. Después del hospital va a aumentar los días de vida y fuera del hospital. Los beneficios adicionales del paciente van a ser disminución del delirio, disminución de la ventilación mecánica, disminución de la estadía en UTI y aumento de la calidad de vida. Este mismo artículo nos va a dar un diagrama donde están los criterios del inicio de la actividad física y va a estar dividido en 4 niveles. El nivel 1 va a ser inconsciente, el 2 consciente y del 2 al 4 va a estar el paciente experto. Vamos a tener que la movilización tiene que ser pasiva y va a ser 3 veces al día y los cambios de posición van a ser cada 3 horas. Tenemos criterios de contraindicación. Es muy importante que el fisioterapeuta sepa cuándo no hacer terapia, que es cuando tengamos frecuencias cardíacas menor a 50. En el otro artículo teníamos que mayor a 40 se podría dar terapias. Aquí tenemos un parámetro un poco más elevado. Tener presencia de arritmias, tener presencia de isquemia, presiones arterial media menor a 65 que se esté hipotensando mucho, frecuencias respiratorias menor a 5 o mayor a 40 que presenten taquipneas por asincronía con el ventilador y la saturación menor a 90. Pero los pacientes con SARS-CoV-2 por la alteración pulmonar están presentando justamente valores clínicos que impiden en algunas ocasiones, principalmente en unidad de cuidados intensivos, dar este abordaje por las condiciones en las que se encuentra. Presentan saturaciones 88 a 90, a veces por la aceleración profunda están bradicárdicos, menor a 40, 39, 38. Entonces limita la activación del mismo paciente, pero siempre hay que tener en cuenta estos criterios. Cuando sí hacer una terapia segura y cuando esperar a que el paciente se estabilice o que los médicos nos den una indicación. En resumen, el abordaje fisioterapéutico que se está logrando en pacientes con SARS-CoV-2 por las condiciones clínicas que presenta es principalmente la movilización temprana, que está siendo movilización pasiva. Por el deterioro que han tenido de manera muscular, se está haciendo de manera activo-asistida hasta el momento. Es súper importante el posicionamiento por la aparición de úlceras por presión que están teniendo los pacientes, activación de bomba sóleo-gemelar, descargas de peso para contrarrestar la pérdida de masa ósea, movilizaciones articulares. Estamos utilizando técnicas neurales como la facilitación neuromuscular propioceptiva, electroestimulación con corrientes de baja frecuencia, principalmente TENS, estiramientos miotendinosos de manera global de tren inferior y de tren superior,
Y cuando el paciente se encuentra despierto, aunque esté en ventilación mecánica a presión soporte, ya podemos entonces realizar movilización activo-asistida, ayudamos a que nos genere el movimiento y nosotros lo terminamos. Y bueno, finalmente vamos a tener las progresiones con cambio de posición que en algunos pacientes se ha logrado, de semi-Fowler, los pasamos a sedente, a bípedo, y con ayuda de otros artefactos nos auxiliamos como barras paralelas, sillas que se utilizan en UTI para poder lograr estos cambios de posición del paciente. Bueno, pero no solo va a haber cambios musculares que son los que mayormente conocemos. La evidencia de esta revista de neurobiología nos dice que el SARS-CoV-2 o el COVID-19 está teniendo afecciones a nivel nervioso. Es decir, que el SARS-CoV-2 puede alcanzar el tronco encefálico a través de una ruta neural desde quimiorreceptores pulmonares, afectando gravemente el centro cardiorrespiratorio. Esto es importante porque el artículo menciona que la afectación de este centro cardiorrespiratorio obliga al paciente a tener una falla respiratoria severa y ser candidato a ventilación mecánica, mismo que lo conlleva al deterioro físico y funcional. También nos comenta que el SARS-CoV-2 puede tener daño en las terminaciones olfativas de la cavidad nasal, explicándose que esto se está dando principalmente por la placa del etmoides cuando la gente tiene contacto en mucosas nasales y va a tener pérdida del olfato, pérdida del gusto, y estos son criterios clínicos que se están dando a nivel nervioso. Bueno, ¿qué hallazgos clínicos estamos encontrando? Se puede alcanzar la vasculatura cerebral a través de la circulación general, que nos va a generar una ruptura de la barrera hematoencefálica e invade y lesiona el parénquima cerebral. Con ello vamos a tener como consecuencia lesiones del sistema nervioso central. El SARS-CoV-2 puede unirse al receptor, que en este caso sabemos que es la enzima convertidora de angiotensina, y que esta se va a expresar en las células endoteliales haciendo una distribución del SARS-CoV-2 por todo el cuerpo. Bueno, dado que la barrera hematoencefálica se altera, nos va a generar cuadros de hipertensión, que es un signo clínico muy presente en los pacientes, y la hipertensión también cabe resaltar que es una comorbilidad muy frecuente en pacientes con SARS-CoV-2 que nos generan cambios hemodinámicos muy importantes que limitan la intervención fisioterapéutica. Este artículo finalmente nos dice que los informes de estas enfermedades cerebrovasculares son frecuentes en pacientes afectados con COVID-19 y su prevalencia aumenta 3 veces de que este caso se agrave. Se observa principalmente sintomatología de dolor de cabeza, náuseas, vómito y confusión, y confirmaron que la enfermedad cerebrovascular, incluido el accidente cerebrovascular isquémico y la trombosis venosa cerebral, como la hemorragia cerebral, era común en pacientes ancianos. Es decir, los pacientes que ya tienen una edad avanzada, la lesión del endotelio, más todas estas características que el SARS-CoV-2 nos genera a nivel endotelial, nos genera mayor riesgo en población adulta de tener accidentes cerebrovasculares. También nos está diciendo que las complicaciones neurológicas es por una neuroinvasión y una neurovirulencia. Esto está dado por muchos mediadores químicos. Recordemos que el SARS-CoV-2 es una tormenta de citoquinas que va a alterar principalmente al sistema nervioso, y a nivel fisioterapéutico, ¿cómo nos va a limitar? Bueno, porque va a generar hipoxia de parte nerviosa, porque va a generar disminución del flujo sanguíneo, porque el síndrome de inmovilidad evita o favorece más bien dicho que se generen polineuropatías asociadas al reposo prolongado. La hipoxia induce a un metabolismo de la circulación cerebral, y en este contexto pueden suceder síncopes en los pacientes o también pueden generar los ictus que están muy marcados. Como resumen de este artículo nos dice que las afecciones van a ser a nivel del sistema nervioso central. Síndrome también va a ser complicación cerebrovascular y complicaciones neuromusculares, como las que tenemos aquí, como la mialgia, rabdomiólisis, ictus isquémico, hemorrágico, encefalitis. A nivel sistema nervioso central se van a presentar muchas complicaciones del mismo. En este artículo, la importancia del acondicionamiento y las afecciones del sistema tegumentario, que es muy importante, de lo que vamos a hablar también, vamos a tener una definición breve.
que define al síndrome de desacondicionamiento físico como el deterioro metabólico y sistémico del organismo como consecuencia de la inmovilización, y esta va a ser prolongada. Y él dice que se tiene que comenzar con esta activación física desde las primeras horas, porque se comienza a observar en las primeras 24 horas de inmovilización cambios metabólicos que van a afectar de manera global al paciente. Vamos a tener concomitantes, diabetes, desnutrición, obesidad, enfermedades cardiovasculares, edad y sexo. Súper importante, nos dice que la fisioterapia tiene que iniciar en la unidad de cuidados intensivos antes o dentro de las primeras 24 a 48 horas. Hay que tratar de reducir ese deterioro que el paciente puede llegar a presentar en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué nos produce el reposo prolongado? Ya lo sabemos, pérdida de masa muscular, disminución de las fibras en el área transversal, como lo encontramos en el artículo mencionado, pérdida de masa ósea, y esto se asocia a un problema mayor a gente adulta, reducción de la fuerza, aumento de la fatiga, incapacidad para ejecutar movilizaciones activas y traslados, es decir, se pierde funcionalidad. Y cuando logramos generar este tipo de cambios, también nos va a generar taquicardia o hipotensión. El fisioterapeuta tiene que trabajar de la mano junto con el personal de enfermería, debido a las lesiones cutáneas o tegumentarias que el paciente presenta. En este artículo del Sevier tenemos que los factores de riesgos asociados al desarrollo de úlceras por presión en la UTI, vamos a tener que representan el problema de salud con un impacto significativo en la mortalidad y en la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes ingresados en una UTI nos dicen que desde el 3.3 hasta el 52.9 desarrollan úlcera por presión, y que debido a la sedación, analgesia o relajantes musculares, la enfermedad de base y la inestabilidad hemodinámica incrementan por el reposo prolongado. Bueno, pero no solamente las úlceras se van a dar por plenamente un mecanismo de presión. Vamos a tener mecanismos de humedad, de fricción y de cizalla. Y un dato interesante ante el SARS-CoV-2 en la experiencia clínica es que los pacientes están teniendo alteraciones del sistema gastrointestinal, están teniendo evacuaciones abundantes y repetitivas en diferentes momentos del día, y esa humedad del paciente que genera por las evacuaciones es un mecanismo que favorece que el tejido esté húmedo, que el tejido tenga presión principalmente en región sacra, y esto genera una úlcera que si no se trata, bueno, va generando más complicaciones. En este artículo del journal nos dice una tabla de cómo como fisioterapeutas tenemos que evaluarlo, ¿ok? Y nos dice una escala de 0 puntos que es sin riesgo, 1 a 3 puntos bajo riesgo, 4 a 7 puntos riesgo medio, y de 8 hacia arriba es un alto riesgo de que el paciente desencadene úlcera por presión. Entonces valoramos al paciente desde el estado mental, que generalmente siempre está muy sedado, la movilidad, si está sedado, va a ser nula, la humedad o incontinencia, si el paciente usa pañal, ha evacuado, ha defecado, es un proceso importante a tomar en cuenta. La nutrición. La nutrición, el artículo menciona que tiene que estar una nutrición continua y acorde a las condiciones del paciente. Si el paciente se encuentra con bajo aporte calórico, no llega un aporte de sangre, no llega un aporte de nutrientes y oxígeno, el tejido también se necrosa y su recuperación es más difícil. ¿Por qué se va a dar? Por presiones altas en corto tiempo, viceversa, presiones bajas pero con un largo tiempo, interrupción del flujo sanguíneo, disminución del aporte de oxígeno del tejido y disminución del aporte de nutrientes. Por eso también es importante que uno tenga una comunicación efectiva con el personal de enfermería. Si el paciente se ha evacuado, no dar terapia, decirle que por favor lo cambien, o nosotros la podemos ayudar con la movilización del paciente para que lo puedan cambiar y dar una terapia sin generar rosaduras, sin generar más lesiones cutáneas. Y este tipo de lesiones cutáneas que se están dando mucho en la unidad de cuidados intensivos van a ser por factores extrínsecos como la presión, el cizallamiento, la fricción y la humedad, y también por factores intrínsecos, principalmente la edad, pacientes obesos o pacientes con desnutrición, el proceso de la incontinencia o evacuaciones. Vamos a tener el bajo peso en pacientes que las prominencias óseas son más marcadas, las lesiones cutáneas son más rápidos,
el nivel de conciencia. Si un paciente está muy sedado, la movilización va a ser nula y por ende el número o el porcentaje de aparición de una úlcera por presión va a aumentar. Algo importante que quisimos agregar a esta charla es los criterios del alta hospitalaria de un paciente post-COVID. Son básicos y como fisioterapeutas tenemos que saberlo por si el paciente, el profesional de salud nos pregunta, es que un paciente post-COVID puede ser trasladado a casa siempre y cuando no presente fiebre durante más de 3 días, que haya mejoría en los síntomas respiratorios, que haya estudios de imagen a nivel pulmonar como la tomografía y los rayos X para ver si ha disminuido los infiltrados, el proceso inflamatorio a nivel pulmonar, que haya pruebas negativas de la PCR y algo importante es que la evidencia de laboratorio tiene que ser como mínimo 7 días después de la primera prueba de PCR positiva. Y algo que se está haciendo en diferentes partes del mundo es una prueba serológica para documentar anticuerpos específicos para el SARS-CoV-2 en pacientes que han pasado por esto. Una vez que el paciente se ha rehabilitado, pacientes de la tercera edad se comportan como pacientes neumópatas y esto los limita mucho en su calidad de vida. Es por ello que el fisioterapeuta tiene que optar alternativas como la telemedicina y en este caso la enseñanza de técnicas de ahorro de energía en pacientes adultos mayores post-COVID. Es decir, que tengan un entrenamiento de técnicas de ahorro energético para que sus capacidades funcionales del paciente no se vean limitadas, principalmente vestirse, higiene personal, cuidado y hogar y actividades de ocio. ¿Qué son las técnicas de ahorro de energía? Bueno, estas son técnicas que el paciente tiene que adoptar para disminuir la disnea, adoptar posturas correctas, utilizar la respiración diafragmática para disminuir la sensación de disnea y fatiga. Y también es importante que si el paciente tiene muchas limitaciones a nivel pulmonar, este tiene que planificar y dar prioridad a ciertas actividades y en dado caso tener ayudas mecánicas para agacharse, tomar objetos, entre otras. En pacientes post-COVID que no tienen limitación funcional a nivel respiratorio significativa, tenemos que tener una readaptación al esfuerzo. En el protocolo que se hizo y se publicó en la revista Cielo, se hizo este esquema, donde se propone realizar ejercicio aeróbico realizar el ejercicio aeróbico menor a 30 minutos con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana. ¿Ok? Y ese tiene que ser de una intensidad de leve a moderada. También se puede realizar ejercicio de fuerza trabajando 1 a 3 grupos musculares con cargas de 8 a 12 repeticiones y tenemos que dar intervalos de descanso de 2 minutos. La frecuencia de este tipo de ejercicios es de 2 a 3 sesiones a la semana durante un periodo mínimo de 6 semanas para generar cambios significativos. Y tenemos que aumentar del 5 al 10% la carga por semana para generar estos cambios y generar el proceso de supercompensación. Finalmente, el paciente puede tener por telemedicina otras alternativas como técnicas de drenaje de secreciones, técnicas ventilatorias, fisioterapia pulmonar, fisioterapia normal para que le den ejercicios específicos acorde a sus condiciones que va a tener post-COVID, principalmente limitación al esfuerzo. Pero súper importante que una vez que el paciente ya lo rehabilitamos, ya camina, ya se desplaza, también tenga una independencia física, funcional y una readaptación social. Es por esto que se generan estos 3 aspectos fundamentales, que es acondicionamiento físico, fisioterapia pulmonar para contrarrestar los efectos de la disnea que van a quedar como secuelas de COVID, y finalmente apoyo psicológico que es de suma importancia para este tipo de pacientes que han pasado por esta enfermedad que los afecta de una manera significativa. Entonces, respondiendo a la pregunta, fisioterapia ante SARS-CoV-2 se hace de manera segura, cumpliendo los criterios de seguridad al momento de entrar a terapia intensiva, teniendo los criterios de exclusión de cuándo no dar la terapia, verificar en todo momento que el paciente no presente asincronías con el ventilador, cuidar del paciente si este presenta escaras, está evacuado, tener comunicación efectiva con médicos, enfermeras, todo en pro del paciente. ¿Cuándo la vamos a interrumpir? Bueno, también es importante, se detendrá la intervención fisioterapéutica en caso que no se cumplan con los parámetros expresados a nivel hemodinámico. Si tenemos desprendimiento por alguna razón o desplazamiento artificial de la vía aérea, en este momento hablamos de tubo endotraqueal,
cualquier movimiento que presente y que afecte la sincronía del ventilador, informar al médico y suspender terapia. Presentar un nuevo inicio de arritmia o isquemia miocárdica. A veces las arritmias, los pacientes son por la farmacología que están teniendo. Cuando los pacientes se pasan a presión soporte van a presentar delirio, inquietud, van a estar combativos y de esta manera no se puede dar una terapia. Es mejor suspender y rehabilitar esta terapia horas después cuando el paciente se encuentre en un mejor estado físico y mental principalmente. Si tenemos desconexión de cualquier tubo, en este caso me refiero a vías, principalmente líneas de tensión arterial media o el monitoreo, lo mismo, comunicación efectiva con el personal de salud, suspender terapia y si el paciente presenta disnea, fatiga e intolerancia incontrolable. Esto se está dando principalmente en procesos de extubación. Los pacientes se les da un tiempo de descanso por las taquipneas que puedan presentar. Entonces, criterios muy importantes para no dar la terapia física. De sumamente importancia, recordar, los fisioterapeutas somos pieza clave ante esta pandemia, somos pieza clave ante el equipo multidisciplinario, prevenimos muchas cosas, principalmente el síndrome de desacondicionamiento, y nuestra importancia está en hacer funcionales a nuestros pacientes y que ellos recuperen su calidad de vida. Bueno, de mi parte es todo.